Bienvenidos a El nacimiento del pensamiento moderno, un podcast donde exploramos las ideas que cambiaron nuestra visión del mundo. Hoy profundizaremos en cuatro momentos clave que marcaron el pensamiento occidental, lo que viene a ser el giro copernicano, lo que son las ideas de Pico de la Mirandola y de Giordano Bruno, que son muy importantes, la reforma protestante, y también vamos a entrar en temas de debate entre empirismo y racionalismo. Son hitos que no solo transformaron la ciencia y la filosofía, sino también la manera que concebimos la realidad y nuestro papel en ella. Para ello, hoy estamos acompañados por un equipo de 5 voces que nos guiarán en este viaje intelectual. Voces, las cuales somos Cap Castillo, Rosado Lucas, la compañera Celis, su acompañante Montero y Kawis Roques. No debe faltar los que se aprendan los nombres, son importantes. Nah, la verdad no, pero me gusta que lo sepan. Comencemos. Para asegurarnos de que profundizamos en cada tema, daremos ejemplos, debatiremos sus consecuencias y exploraremos cómo siguen influyendo en la actualidad. Imaginemos por un momento que todo lo que creemos sobre nuestra posición en el universo es incorrecto. Hasta el siglo XVI, la humanidad pensaba que la Tierra era el centro de todo, pero Nicolás Copérnico desafió una visión con su modelo heliocéntrico. Exactamente. Su teoría afirma que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como sostenía la cosmología tomélica aceptada por la Iglesia y la sociedad en general. A pesar de que su propuesta fue bastante revolucionaria, aunque no como como muchos creen que fue, pero sí fue bastante revolucionaria, no fue aceptada ya al instante. Galileo Galilei y Johannes Kepler fueron los que realmente se encargaron de aportar pruebas observacionales y matemáticas que fueron ahí consolidando la visión de Copérnico. Pero pues de todos modos sí fue una línea de tiempo bastante extensa. Pero la idea de Copernicano no solo era un cambio astronómico, sino filosófico, desplazaba al ser humano de su lugar privilegiado en el cosmos. ¿Cómo crees que eso afectó la mentalidad de la época? Fue un golpe para la visión antropocéntrica medieval. Con el tiempo, esta teoría se convirtió en la base de la astronomía moderna y dio paso a una revolución científica sin precedentes. Y además, abrió la puerta a un nuevo método de investigación basado en la observación y la evidencia, lo que influyó en la forma en que la ciencia se desarrolló en los siguientes siglos. De hecho, sin este giro copernicano, no hubiéramos tenido el desarrollo del método científico que hoy utilizamos. Lo cual es bastante interesante tomando en cuenta que muchos ya habían tenido ese pensamiento, pero no era tomado en cuenta. Muchos ya tenían las dudas sobre si la Tierra realmente era plana y sobre si pues nosotros éramos el centro del universo o había algo más allá. Porque recordemos que en ese tiempo todos pensábamos, no todos, pero la mayoría pensaba, ah, no, la Tierra es el centro del universo, todo gira alrededor de ella. Entonces sí fue un cambio no tanto revolucionario, pero sí, o sea, revolucionario en el ámbito de pensamiento, pero sí revolucionario en el ámbito de la libertad que se demostró para las demás personas. Ahorita vamos a centrarnos en otra época, con Pico de la Mirandola y Giordano Bruno. Con el famoso Renacimiento surgieron muchos pensadores y todos esos pensadores, o al menos la mayoría, fueron cuestionando lo que eran las ideas tradicionales, ya sabes, sobre el ser humano y el lugar que tiene en el universo. Uno de estos grandes pensadores que vino a revolucionar las cosas fue Giovanni Pico de la Mirandola, que ahorita vamos a ver por qué su pensamiento revolucionó tanto y más con la obra que sacó y muchos detallitos que tuvo también. En su obra
Oración sobre la dignidad del hombre, defendió la libertad humana como el mayor don divino, destacando que el ser humano no está atado a un destino fijo, sino que puede forjar su propio camino. Ese fue un pensamiento poderoso que abrió las puertas a nuevas formas de entender la astronomía y el libre albedrío. Y luego está Giordano Bruno, quien llevó sus ideas aún más lejos. Bruno no solo aceptó el modelo heliocéntrico, sino que propuso que el universo era infinito y que existían múltiples mundos habitados, una visión que desafiaba directamente la teología cristiana. Lamentablemente, sus ideas lo llevaron a enfrentarse a la Inquisición, que lo condenó por herejía y lo que hizo que muriera quemado en la hoguera, como eran asesinados la gente en esos tiempos que eran acusados por herejía en el año 1600, convirtiéndose en un mártir del pensamiento libre. Pero aún más allá de su trágico final, el legado que dejó ha prevalecido a lo largo del tiempo. Hoy en día, muchas de sus ideas sobre el universo como algo infinito siguen resonando con las exploraciones científicas y más con la posibilidad sobre la existencia de vida en otros planetas o diversas formas de energía. Ahora cambiamos de escenario para hablar de una de las transformaciones religiosas más impactantes, la Reforma Protestante. Eso fue en 1517. Martín Lutero clavó sus 95 tesis de la puerta de la iglesia Wittenberg, denunciando la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas de la iglesia católica. ¿Tienes alguna opinión respecto al tipo de comercio que se manejó? Consideró que este comercio era injustificado y que apartaba a las personas de Dios y del perdón. Exigió que los creyentes demostraran arrepentimiento interior en lugar de pagar para obtener la redención de sus pecados. Y respecto al perdón por medio de pago, ¿qué es lo que tú piensas de cómo lo manejaba la Iglesia Católica o más bien una opinión general? Considero que es algo indignante, ya que ¿cómo puedes pagar para, según que te perdonen tus pecados? Se supone que el arrepentimiento es lo que hace que te perdonen los pecados. Y luego uno ya no sabe ni siquiera en dónde se va todo ese dinero que según se está sirviendo para la iglesia y lo que se hace en la iglesia, pero realmente todos sabemos que luego al final muchos de los congregados son los que se llevan ese dinero. Y respecto a Lutero, más o menos si es una idea vaga o algo así, quiero suponer. Lutero no reconoció la autoridad papal ni eclesiástica para definir la fe cristiana. Consideró que la fe era el único camino de la salvación de las almas. Propuso retomar el espíritu original del cristianismo. Su mensaje colmó hondo, promoviendo la idea de que la salvación era alcanzable por la fe y que la Biblia debía ser la única fuente de autoridad en la religión. Esto no solo dividió a la cristianidad en católicos y protestantes, sino que tuvo consecuencias políticas y sociales muy profundas que fueron difíciles de olvidar, provocando guerras y reformaciones del poder religioso que había en toda Europa. Además, hubo un gran énfasis en lo que viene siendo la lectura personal de la Biblia, que fue algo que ayudó demasiado a las personas para impulsar lo que en ese entonces era un pueblo muy analfabeta. Les ayudó a alfabetizarse un poco, a tener un tipo de pensamiento más crítico. Recordemos que en ese tiempo estaba prácticamente prohibido que los nobles y los que no son de alta categoría aprendan a leer, aprendan a escribir, y lo que más predominaba como dictadura era la iglesia. Ellos iban siempre dirigiendo las cosas, ellos eligían qué hacer. Entonces pues sí fue un rayo de esperanza y ver que los pensadores empiecen a ser más libres, las personas empiecen a cambiar ese pensamiento tan aprisionante que tenían, porque es algo real, era una prisión de pensamientos durante esa época y durante un poco más de tiempo. Y en términos políticos fortaleció el papel de los estados o naciones, ya que algunos gobernantes aprovecharon la reforma para desligarse del control del Papa. Y
con estos cambios en la ciencia y la religión también surgieron nuevos debates sobre el conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Ahí entran en juego las corrientes filosóficas clave, el empiricismo y el racionalismo. Y hoy en día seguimos viéndolo reflejado en el debate entre la inteligencia artificial basada en datos y programación basada en lógica pura. Mientras que el espiritismo se basa en la experiencia sensorial, el racionalismo, como su nombre lo dice, se basa en la razón y en las ideas innatas. Aún así, estos dos, a pesar de ser el movimiento contrario, tienen varias características que son comunes. Ambos se basan en la autonomía, ambos se alejan de la autoridad, de la tradición y de la fe. Pero no hay unos pequeños detallitos respecto a eso de lo que te está faltando hacer énfasis. Ambos necesitan de creencias, las cuales se retroalimentan tanto de la razón como de la experiencia. También hay que verlo por un lado. El empirismo con figuras como John Locke y David Hume, los cuales sostenían que los conocimientos no vienen al azar, sino que vienen de factores empíricos. Prácticamente por eso se llama empirismo. Eh, los factores empíricos vienen de la experiencia personal y sensorial, como lo puede ser observación. Son factores que provienen de lo que vemos, oímos, sentimos, sabemos, algo que estamos seguros y que ya vivimos. En eso se basa. Por otro lado, tenemos el racionalismo, que lo representa, que está representado más que nada por René Descartes y Gottfried Leibniz, los cuales argumentaban que la razón es la fuente principal del conocimiento independientemente de la experiencia, lo cual yo siento que no va tanto así. Realmente muchas veces la experiencia es muy necesaria, en que también van de la mano una de la otra el conocimiento, o al menos desde mi punto de vista. Pero esa era la idea que ellos tenían. Sí, sí, yo coincido completamente con que la experiencia viene a ser algo necesario para generar un conocimiento. Y es, de hecho, gracias a este debate que se dio la forma a lo que conocemos como epistemología moderna. Y fue lo que sentó las bases de lo que conocemos como método científico actualmente. Recordemos que el método científico se usa para todo, para comprobar cosas. Si no se puede comprobar, entonces pues no es que no exista, sino que es una categoría aparte. Ah, se me fue en este momento, pero pues son cosas que nos vienen enseñando desde secundaria ya, y tenemos prácticamente conocimientos generales. Aunque hay gente que sabe más al caso, siempre vamos a tener un conocimiento general para saber más o menos cómo es el método científico. Es gracias a esto que le damos una razón mayor a lo que es el empirismo y el racionalismo, ya que nos ayuda a pensar de una forma más clara en base a experiencias y raciocinio. En última instancia, ambas corrientes se complementaron. El pensamiento moderno, en gran medida, es una síntesis de estas perspectivas. Y bueno, para cerrar con el podcast de hoy, vamos a dar un pequeño repaso, no repaso, sino un pequeño cierre, se podría llegar a decir, respecto a, pues lo que, un repaso, o no sé cómo lo consideran los demás. Como hemos visto, el pensamiento moderno es el resultado de siglos de cuestionamientos y descubrimientos que rompieron con lo establecido. Desde el giro copernicano hasta la reforma protestante, pasamos por los debates entre empirismos y racionalismos, que cada uno de estos momentos históricos contribuyó a una forma que hoy en día entendemos como realidad. ¿Ok? Ok, y pasamos a analizar lo más fascinante. Y eso es que estas ideas, incluso hoy día, siguen evolucionando, siguen dándonos, disculpen, siguen dándonos no respuestas, sino nuevos conocimientos, nuevas formas de interpretar las cosas. O sea, es una evolución constante que nos envuelve y nos abraza, incluso a nosotros que no estamos 100% metidos en ellas.
La ciencia, la filosofía y la sociedad continúan explorando incluso las nuevas fronteras. O sea, es impresionante ver cómo se van desarrollando estas cosas a pesar de que lleva siglos y años que fueron planteadas. Esperamos que este episodio te haya inspirado a seguir cuestionando y explorando el conocimiento. Bueno chicos, gracias por acompañarnos en el nacimiento del pensamiento moderno. No olvides suscribirte, compartir este podcast con tus amigos y dejarnos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo. Bye.